Bueno, ahora tenemos una gran entrevista. Una persona de peso y de contrapeso en la República Dominicana. Una de las personas más preparadas a nivel académico que nosotros conocemos. Que desde nuestra niñez hemos emulado su preparación docente de conocimientos y de fundamentos. Quien tiene un doctorado con Francia. Una persona que se ha preparado en los países más desarrollados y ha culminado todos sus conocimientos con los ilustres honores que merece y ha puesto en alto nuestra bandera dominicana. Y también es candidato a la presidencia de la República Dominicana para el próximo periodo 2020. Y al mismo tiempo es presidente del partido Alianza por la Democracia. Aquí tenemos al ilustre don Max Puig. Sea usted bienvenido al programa Periodismo y Sociedad que conduce literalmente don Andrés Matos Licho, y en su sesión jurídica usted tiene la oportunidad de brindarnos todo su conocimiento. Muchas gracias, don Max. Muchas gracias, Omar, y te agradezco de manera particular esas palabras tan generosas con las que te has referido a mi persona. Mire, don Max Puig, la sociedad dominicana ahora mismo existen algunos temas muy importantes. Sobre todas las cosas, el último es que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha hecho un aumento a su sueldo de los principales directivos. Entendiendo la situación económica, social, ¿usted considera que es correcto, y partiendo también que un equipo de legisladores ha solicitado un juicio político, ¿usted considera que es viable, no es viable? ¿Cuál es su parecer, don Max Puig, sobre ese tema? Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos, y con más razón todas las instancias del Estado, deben atenerse al cumplimiento de la ley. Y según he podido observar, el incremento de salarios que se ha asignado la Cámara de Cuentas, pura y sencillamente es violatoria de la ley. En ese sentido, el planteamiento no solamente lo ha hecho un grupo de diputados de una bancada, sino también que una organización cívica de carácter ciudadano como Participación Ciudadana, pues ha destacado también este hecho. Es decir, es lamentable que en el proceso de construcción institucional de nuestro país, un órgano tan importante, de un rol tan vital para el desenvolvimiento democrático de nuestro país, incurra en una violación de esta magnitud. Don Max Puig, un tema de gran relevancia es el tema de la reelección presidencial del presidente Danilo Medina. Y en esa materia existe la posibilidad de una acción directa que se ha sometido ante el Tribunal Constitucional, que a pesar del desistimiento del accionante por las propiedades del mismo procedimiento constitucional, el Tribunal Constitucional está obligado a conocerlo, a avanzarlo y a darle una solución y emitir una sentencia. ¿Considera usted que el tema de la reelección presidencial debe ser reformada desde el Tribunal Constitucional? ¿Debe ser reformada la Constitución para estos fines? ¿Se necesita llamar a un procedimiento de reforma de acuerdo a la Constitución? ¿Qué consideración usted tiene sobre la reelección del presidente Danilo Medina? Bueno, en primer lugar, que la Constitución de la República veta la participación del presidente Danilo Medina en los comicios del año 2020. También me parece evidente que a pesar de esa prohibición constitucional, el presidente está empeñado en seguir ejerciendo esas funciones. Ya una vez él había prometido que solamente ocuparía la presidencia de la República una vez y no más. Ya él contradijo esa promesa favoreciendo la modificación de la Constitución de la República para el pasado proceso electoral del 2016, y no se conformó con hacer modificar la Constitución, y no se conformó con prometer no postularse más, sino que además propició que en la propia Constitución de la República se incluyera un artículo en el que expresamente se prohíbe que él sea candidato. A pesar de todo eso, me parece obvio para todo el que lo quiera ver, me parece obvio que el presidente de la República está dirigiendo él mismo la campaña a favor de la modificación constitucional, o la campaña para obviar la Constitución vía un procedimiento
introducido por la vía del Tribunal Constitucional. Ahora, yo pienso que ninguna de esas tentativas va a tener ningún éxito. Incluso en una encuesta que está siendo publicada esta semana por un importante diario nacional, se hace constar que el 67% de las personas entrevistadas rechaza que la Constitución sea modificada para permitir la repostulación del presidente en ejercicio. Y si el 67% se opone a la modificación constitucional, con mucho mayor razón, esa cantidad de personas o un número mayor de personas se opondría a que la Constitución sea interpretada mediante, ¿verdad?, lo que yo me permito considerar como un artificio para favorecer esa repostulación. De manera que no veo muchas posibilidades, por no decir prácticamente ninguna, de que el presidente de la República pueda lograr su propósito de mantenerse al frente del gobierno en el año 2020. ¿Por qué? Porque no se debe olvidar cómo se produjo la reforma constitucional del año 2015. Quedó evidenciado que esa reforma constitucional costó dinero. Esto se planteó, muchos de los involucrados, de los propios legisladores, se hicieron ellos mismos, testificaron que se había pagado esa reforma. Y claro, esa reforma se pagó y se sabe cómo se pagó. Se sabe que se utilizaron los recursos provenientes de un contrato con una empresa extranjera y que con ese dinero se pagó no solamente la reforma constitucional, sino que se pagó el proceso convencional interno del partido oficial que le dio mayoría al presidente de la República y su grupo dentro de ese partido. Luego, con esos recursos se costeó la reforma constitucional. Pues bien, esos recursos no están disponibles hoy. Es verdad que hay mucha gente del partido de gobierno que ha amasado fortunas fabulosas, pero esos recursos que proporcionó la empresa brasileña Odebrecht hoy no están a la mano. Pero además de eso, el partido oficial tiene otra dificultad, y es que las dificultades internas que tienen también constituyen un bloqueo para esas posibilidades de que el presidente Medina intente hacer modificar la Constitución o intente hacer interpretar la Constitución. Yo creo que el presidente de la República y sus tendencias, su grupo, su facción, como se le quiera llamar, deben olvidarse de esa idea. Tomás Puy, hemos visto comentarios de distintos sectores del Partido de la Liberación Dominicana que se identifican con el presidente Leonel Fernández y con el presidente Danilo Medina, en donde establecen, los que están con la tendencia del presidente Danilo Medina, que se le vulnera el derecho a la igualdad con el transitorio 20º de la Constitución Dominicana, porque específicamente lo estableció la expresidenta de la Cámara de Diputados, la señora Medina, y diputada por la provincia de San Juan, hermana del presidente actual de la República Dominicana. Entonces, lo que ella establecía es que de los 10 millones de dominicanos, solamente al presidente Danilo Medina. La pregunta, el interrogante viene, es que se necesitaría entonces un referendo aprobatorio en virtud de que ellos estarían promoviendo una reforma constitucional basada en los derechos fundamentales que supuestamente se le vulnera al presidente de la República. O sea, se necesita consultarle a la población si evidentemente se le vulnera estos derechos al presidente de la República Dominicana y se le debe de permitir un tercer mandato consecutivo y en consecuencia reformar la Constitución mediante el referendo aprobatorio. Bueno, yo lo que quisiera señalar a propósito de todo ese tipo de argumentos es insistir en cómo está ordenado el sistema político de la República Dominicana. Nosotros hemos terminado cayendo dentro de lo que podemos considerar un sistema de partido dominante. Un sistema de partido dominante es distinto a un sistema de partido único. En un sistema de partido único, el partido que logra el control del Estado pues logra la prohibición o la anulación de todas las demás fuerzas políticas,
y a partir de ahí controla todos los órganos del Estado y controla todos los medios de comunicación y se constituye en voz única del Estado y del país. En un sistema de partido dominante no. En un sistema de partido dominante, utilizando las formas constitucionales de la democracia, un partido copa todas las instancias del Estado, los llamados poderes, copa el poder ejecutivo, copa el poder legislativo, copa el poder judicial, controla los órganos que organizan los procesos electorales, copan los medios de comunicación, controlan la población a través de diferentes mecanismos y permiten la existencia de partidos menguados, partidos con las manos atadas, con limitaciones, y sobre esa base se construye una legalidad, yo diría una supuesta legalidad, porque al final esa legalidad no es producto de la voluntad del soberano, no es producto real de la voluntad de la ciudadanía. Y asistimos entonces a la formación de un poder que se reproduce a sí mismo. Un poder, es decir, para decirlo de manera más sencilla que todo el mundo lo entienda, es decir, un sistema que está organizado para que los que mandan sigan mandando. Y ese poder se perpetúa. El ejemplo mejor de ese caso es el del régimen del Partido Revolucionario Institucional en México. Ese partido gobernó 70 años, sobre la base del principio de que el presidente saliente designaba al candidato presidencial que lo iba a suceder. Era lo que se llamaba el tapado en México, el gallo tapado. Y luego el tapado asumía la presidencia y venía con lo que en México se llama la camada, es decir, un nuevo grupo que venía a ejercer el poder con él. Y así sucesivamente, el régimen logró un sistema de reproducción del poder. ¿Pero por qué lo logró? Porque en México estaba basado en los principios de la Revolución Maderista, que eran sufragio electivo y no reelección. En el partido oficial de la República Dominicana, que se ha convertido en partido dominante, no existe ese principio. Y como la fuente principal de adquisición y mantenimiento del poder son los recursos, y esos recursos los obtienen de manera ilícita desde dentro de las mismas instancias de poder, la lucha por el control de ese poder se convierte en una lucha a muerte. Y como no está establecido el principio de la no reelección, pues tienden a darse dos grandes tendencias, que es lo que se está dando hoy en la República Dominicana. El partido dominante no ha logrado asegurar un mecanismo democrático de sucesión interna, por consiguiente sus cabezas se perpetúan y se enfrentan, que es lo que está pasando hoy con los dos principales dirigentes del partido oficial. Esa circunstancia, unida al hecho de que hoy no están disponibles los fondos de la Odebrecht para pagar la reforma constitucional, son los que hacen que la reelección, la repostulación, la posibilidad de la repostulación del presidente Medina sea punto menos que imposible. Entonces, toda esta otra discusión jurídica que se está planteando, que si un referéndum, que si es consultado el pueblo de esta manera o de aquella, pero si en realidad todas estas instancias están controladas para producir un resultado determinado, en realidad todo esto lo que produce es un amplio rechazo de la ciudadanía hacia esa forma de ejercer el poder político. Y esa es, creo yo, la principal lectura que hay que hacerle a los resultados que está publicando el diario Hoy sobre la encuesta Gallup de esta semana. La principal enseñanza que nosotros podemos sacar de esa publicación es que hay un rechazo creciente de la ciudadanía por la política y los políticos. Hace un año, cerca de un año, hace algunos meses, se publicó una encuesta que decía que ya 58% de los dominicanos y dominicanas se declaraban no pertenecer o no simpatizar por ningún partido político. Por primera vez en la historia de las encuestas de nuestro país ha pasado eso. Y ahora resulta que cerca de la mitad de los entrevistados no se pronuncian a favor de ningún candidato.
Es increíble que cuando uno observa las tres principales figuras de los dos principales partidos políticos en votación del país, sumándolo, entre los tres no llegan al 50%. Porque los dos candidatos del partido dominante, entre los dos llegan a un 30%. Y el principal candidato de uno de los partidos, del partido más votado de la oposición, no llega al 19. 30 más 19, 49. Más de la mitad de las personas no se pronuncian. ¿Por qué? Porque hay una desafección por la política. La política interesa menos, sobre todo entre los jóvenes. Don Max Puy, en esa misma encuesta Gallup se estableció que más de la mitad de la población dominicana no está de acuerdo con que el nieto de Trujillo venga a aspirar. ¿Considera usted que está impedido constitucionalmente en el sentido de que es un nacional estadounidense y la República Dominicana en su constitución establece que debe de ser de una sola nacionalidad, dominicano, o haber renunciado con 10 años de anticipación e igual tiempo residir en República Dominicana? Entonces, ¿considera usted que el señor nieto de Trujillo estaría en la disposición constitucional de aspirar a la presidencia de la República Dominicana cuando vemos un partido que ha llegado a un acuerdo para supuestamente proponerlo como un candidato a la presidencia? Bueno, yo creo que están todas estas consideraciones de carácter legal, pero más allá de las consideraciones de carácter legal, ¿sobre qué base está o pretende actuar en la vida política nacional ese señor? Sobre la base de que él dispone algo de dinero del que consiguió su abuelo matando gente. Porque ese es el fondo del problema. El abuelo de ese señor, bueno, y nadie es culpa de lo que hizo su abuelo, ¿verdad? Yo diría, ¿verdad? Es honroso tener antepasados ilustres, como decía, ¿verdad?, un pensador de la antigüedad. Es honroso tener antepasados ilustres, pero el mérito es solo de ellos. Es igual, es decir, es lamentable tener ancestros que hayan tenido una conducta indebida. Bueno, es muy lamentable, pero también las faltas son solo de esas personas que las cometieron. Eso es. Ahora, que usted venga a hacer política exaltando la memoria de un personaje que lo que hizo fue asesinar gente para apoderarse, para construir riquezas. Señor, no venga usted diciendo, es decir, que ese señor, su abuelo, fue buena persona, que lo que hizo fue eso, matar para robar. Yo pienso que más allá de las prohibiciones legales y constitucionales, ese es el aspecto fundamental que debemos debatir con respecto a esa candidatura. Don Max Puy, existen otros temas medulares que queremos seguir conversando, como las políticas que usted en su proyecto presidencial hacia la candidatura de la presidencia de la República Dominicana tiene para la juventud, para la mujer y los sectores minoritarios. Asimismo, también queremos seguir conversando sobre temas de relevancia como la migración haitiana. No obstante, ahora mismo merecemos una pausa para asumir los compromisos y las responsabilidades con nuestros auspiciadores. Así que en lo adelante vamos a subir una pausa y volvemos con el candidato a la presidencia de la República Dominicana y presidente de Alianza por la Democracia, Don Max Puy. Periodismo y Sociedad, hoy los miércoles, la sesión jurídica que dirige el ilustre don Andrés Mato Licho y esta persona, Omar Ramos Camacho. Hoy tenemos a un invitado ilustre que nos distingue con su presencia. Es el presidente de Alianza por la Democracia, don Max Puy, quien es actualmente también candidato a la presidencia de la República Dominicana. Un tema muy importante para toda la sociedad dominicana es cuál es su posición sobre la migración haitiana. Hemos visto cómo el presidente de la República Dominicana en las pasadas semanas envió a fuerzas militares para disminuir un ultimátum que dominicanos le enviaron a la comunidad haitiana que reside en ese interior por el supuesto de que 3 o 2 ciudadanos de Haití habían supuestamente
ha asesinado una pareja de dominicanos. ¿Cuál es su visión sobre el panorama haitiano y la política que está haciendo el presidente Danilo Medina sobre este tema? Bueno, Omar, primero una aclaración. Yo soy el presidente de la Alianza por la Democracia. La Alianza no se ha pronunciado respecto a la definición de candidatura para el año 2020. Pero eso es de paso, una aclaración. Ahora, respecto al tema de la presencia de ciudadanos extranjeros en territorio nacional, sea desde el punto de vista regular o desde el punto de vista irregular, pienso que se está manejando muy mal el tema de la migración en nuestro país. Y no se está manejando mal ahora, o sea, se ha venido manejando mal desde hace mucho tiempo. Yo quisiera recordar que para los procesos electorales del año 1970, 1974, 1978, se dotó de documentos de identidad dominicanos de manera irregular a decenas de miles de ciudadanos haitianos. El entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, se dedicó a entregar cédulas y por consiguiente a ser dominicanos desde el punto de vista bueno, en este caso dominicanos para todos los fines, porque se les estaba entregando una cédula personal de identidad que les acreditaba como tales, fue el doctor Joaquín Balaguer. Porque en aquel momento la mayor parte de los ciudadanos haitianos que residían en la República Dominicana pues vivían en condiciones prácticamente de un control casi absoluto, estaban obligados a vivir en determinados lugares, en los batalles, se los llevaba, se les traía, tenían escasa capacidad de decisión y por eso se les daba cédula para que fueran a votar por el doctor Balaguer. Resulta que esa política de traer ciudadanos haitianos se hizo consuetudinaria. Eso lo hizo la dictadura de Trujillo, que asesinó a miles de haitianos, pero siguió trayendo haitianos. O sea, después eso lo hizo el presidente Balaguer, les dio cédulas. Eso lo hizo el gobierno del PRD, el actual presidente del Tribunal Constitucional fue a Haití a negociar la traída de esos braceros. Entonces, es decir, que los ciudadanos haitianos no vinieron. Es decir, durante un siglo los trajeron, y los llevaban, y hasta las cédulas le daba el doctor Balaguer. Resulta que a medida que el tiempo fue pasando, muchos de esos ciudadanos haitianos, hechos dominicanos, consideraron que ellos no tenían por qué seguir siendo leales a seguir obedeciendo, ¿verdad?, a ese mandato que les imponía el presidente Balaguer. Y entonces a partir de ese momento, y además porque había un líder dominicano, el líder quizás popular de mayor arraigo que ha habido en el país, el doctor Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, que era de origen haitiano, entonces la política del doctor Balaguer cambió. Él, que había sido el principal propulsor, ¿verdad?, de darle cédulas a los haitianos, empezó a atacar a los haitianos. Esa es la verdad, eso lo sabe todo el mundo aquí. Pero a partir de ese momento también él se inventó una idea de que, el doctor Balaguer se inventó la idea de que habían potencias que querían hacer una fusión entre Haití y la República Dominicana. Cuando el único que había escrito acerca de eso era el propio presidente Balaguer en un libro llamado La Isla al Revés, donde propuso concretamente que se hiciera una confederación entre los dos estados, entre el estado haitiano y el estado dominicano. Es la única persona que yo sepa, el único documento que yo conozca donde se plantea que los dos países se deben fusionar, lo escribió Joaquín Balaguer Ricardo. Pero él entendió que en un momento determinado ya no le convenía seguir con esa idea de la fusión que él había propiciado en ese libro, y entonces empezó a decir que había un plan para fusionar. Bien, a todo esto, como producto de esa política de Trujillo, de Balaguer y del PRD, de traer trabajadores haitianos, pues siguió creciendo el número de residentes haitianos en la República Dominicana. Para poner orden en el proceso de migración, se votó una ley de migración. Y en esa ley de migración se estableció, que se votó en agosto del año 2004, esa ley. ¿Pero qué pasó? Que esa ley, para ser efectiva, se establecía que había que establecer el reglamento de esa ley. Y pasaron 7 años y el gobierno que sucedió al gobierno del presidente Mejía, que fue al final del cual se estableció esa ley, ese gobierno tampoco hizo
el reglamento. Y siguieron llegando inmigrantes haitianos a la República Dominicana. La obligación del presidente Fernández era establecer ese reglamento. No lo hizo y siguió entonces la situación creciendo. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues el Tribunal Constitucional dictó un fallo. Y ahí viene otro problema. Tenemos un Tribunal Constitucional que ha dictado un fallo inconstitucional. O sea, cuando la función de ese tribunal es velar por el respeto a la Constitución, entonces ha creado un problema mayúsculo porque bajo el argumento de que estaba resolviendo un problema, estaba creando otro más importante. Y ha colocado la República Dominicana en las 4 esquinas a nivel internacional. Es decir, con un fallo que realmente, como demostró el voto disidente de 2 de las juezas de ese tribunal, era un fallo realmente mostrenco, un fallo que no se sostenía. El gobierno no fue el que hizo ese fallo, o sea, que no fue el que estableció esa sentencia, una sentencia con una serie de razonamientos aberrantes, antijurídicos. El gobierno entonces dictó una ley para tratar de poner, para tratar de ordenar el tema. Ahora, el tema tiene 2 aspectos distintos que son muy diferentes y que hay cierta gente que se empeña en mezclar para confundir. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? Un aspecto es el de la migración y otro aspecto es el de la nacionalidad. Son 2 cuestiones distintas. El de la migración, todo Estado tiene derecho a atribuir, a recibir en su territorio a los nacionales extranjeros que considere. Es un derecho que tiene el Estado Dominicano, como tiene cualquier otro Estado. Y sobre esa base se estableció el plan de regulación. Y eso fue correcto, establecer un plan de regulación de los inmigrantes. ¿Que ha tenido fallos? ¿Que ha tenido defectos? Cierto, deben ser corregidos. Pero todo Estado debe tener un control de los ciudadanos extranjeros que ingresan a su territorio. O sea, eso fue correcto. Bueno, hay que corregir las imperfecciones de ese. Otro tema es el de la nacionalidad. La República Dominicana, en la Constitución que tenía hasta el año 2010, fijaba que toda persona nacida en la República Dominicana tenía derecho como tal a ser ciudadano dominicano. Y que a partir de esa fecha, no, los requisitos ya son distintos, ya son diferentes. Mediante la ley 169/14, se planteó todo un sistema para regular el otorgamiento de la nacionalidad a esas personas nacidas en la República Dominicana antes del año 2010 que no habían sido registradas como tales. Bueno, ahí hay otra dificultad porque eso no se ha hecho correctamente y hay todavía miles de personas que no tienen ninguna nacionalidad y que viven en la República Dominicana y eso crea una dificultad importante. Y eso debe ser resuelto también. Esas personas no pueden estar sin nacionalidad porque ese es un principio fundamental reconocido por el derecho internacional, que toda persona tiene en el planeta, en el mundo, derecho a un nombre y a una nacionalidad. Ese es un tema pendiente. Ahora, el hecho de que haya esos temas y que deban ser resueltos no justifica que haya personas que quieran resolver esto sobre la base de la animadversión y sobre la base del odio. Es decir, aquí hay personas que están llamando a través de los medios de comunicación, que están haciendo llamados a favor del crimen. Y eso está penado por las leyes dominicanas. El Código Penal Dominicano dice que incitar al crimen es crimen. Y la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, no ha dicho esta boca es mía frente a todas esas incitaciones a la violencia que se están produciendo en el país. Y digo esto hoy precisamente, aprovecho el día, hoy es el día reconocido internacionalmente como Día Internacional contra la Discriminación Racial. Y en todo esto hay mucho de discriminación racial.
Es decir, hay mucho de discriminación, de plantear animadversión al otro porque es extranjero, y no solo porque es extranjero, sino porque es extranjero negro, y porque es extranjero negro y haitiano. Es decir, y la República Dominicana no debe caer en ese tipo de situación que nos coloca al margen de las naciones civilizadas del planeta. Don Max Puy, ¿qué debe hacer la oposición encaminados para lograr el poder en el 2020? Me refiero a la oposición como sistema, como equipo, como estructura. ¿Cuál es la visión de usted? ¿Cuáles son los puntos medulares que tienen que mejorar o trabajarse para erradicar la figura del PLD en el gobierno de la República Dominicana? Pienso, en primer lugar, que la oposición es diversa. Los partidos políticos que componemos la oposición tenemos orígenes distintos, a veces fundamentos filosóficos diferentes, prácticas también, programas de gobierno diferentes. Sin embargo, todos los partidos políticos de oposición tenemos algo en común, que es fundamental. Y es que, sobre todo, a raíz de lo acontecido en las elecciones del 15 de mayo del año 2016, elecciones totalmente irregulares, fraudulentas, ¿verdad? Todavía no se sabe realmente cuántos votos sacaron muchos candidatos, el presidente. Incluso la Junta Central Electoral admitió que solo se contó el 34% del voto preferencial, solo se contó el 54% del voto de los legisladores en sentido general, solo se contó a través del conteo que es irregular que se estableció, que era el conteo a través de los famosos escáneres esos sobrevaluados, que no sirvieron, que no sirven y que no servirán. Después de ese desastre electoral del año 2016, pues toda la oposición, todos los partidos de oposición estamos actuando juntos de manera concertada para los fines de lograr que en la República Dominicana se puedan realizar elecciones libres, justas y democráticas, que es lo menos que se puede pedir en un país que se proclama democrático. Entonces, en eso todos los partidos de la oposición estamos de acuerdo. ¿Qué hicimos? Primero, insistimos en el establecimiento de órganos electorales independientes, una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral independientes. Logramos parcialmente ganancia de causa. Logramos que no se produjera lo que quería el secretario general del partido oficial, que decía que había que premiar al presidente de la Junta Central Electoral anterior con su ratificación en el cargo por los grandes servicios que le había rendido a la patria. Entonces se logró ganancia de causa parcial. Se logró que el partido oficial no lograra ratificar esas juntas. No todos son independientes, sobre todo los suplentes son casi todos del partido oficial, tanto en la Junta como en el Tribunal Superior Electoral. Pero en fin, tenemos órganos electorales ya que son obviamente distintos a los anteriores y de los cuales uno puede esperar que cumplan con el cometido legal que les ha sido encomendado. Pero por otro lado, se ha demostrado que la legislación electoral dominicana, es decir, a pesar de más de obsoleta, es muy limitada y es una legislación, se ha demostrado que permite cometer fraudes. Entonces toda la oposición hemos estado planteando que en la modificación de la ley, que se produzca la modificación de la ley electoral, que ya es un mandato obligatorio planteado por la Constitución del año 2010, y que se establezca una ley de partidos, que realmente merezcan este nombre. O sea, que no sean leyes insípidas, que no sean leyes, ¿verdad?, establecidas simplemente por cumplir con una formalidad. Y estamos insistiendo en eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta. Seguir insistiendo en que se puedan producir estos instrumentos legislativos, la ley electoral, la ley de partidos. Para eso los partidos políticos de la oposición estamos visitando
las más diversas instancias, primero instancias públicas, visitamos el Tribunal de la Junta Central, visitamos el Tribunal Electoral, visitamos el Congreso, hemos estado visitando instituciones privadas. El jueves pasado nos reunimos con la directiva de la ADRU, la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios. Hoy a mediodía nos vamos a reunir con la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Tenemos todo un programa de contactos, pero ¿para qué? Para lograr que esos instrumentos legales se logren establecer y que sean instrumentos útiles, válidos, que sean leyes que realmente permitan, ayuden, ¿verdad?, contribuyan a la realización de elecciones libres y justas en la República Dominicana. Don Max Puig, en materia electoral en la República Dominicana existe un tema vigente que lo ha puesto sobre el tapete el Tribunal Superior Electoral, específicamente delegado en el Pleno por su presidente, el doctor Román Jaques Liranzo, en donde propone que las juntas municipales electorales, las 158 más las del distrito, esté dividida en dos salas. En la administrativa, que se encargue de administrar, valga la redundancia, los procesos políticos electorales, y la contenciosa, para que exista un abogado especializado sobre la materia para que conozca los recursos que en ese municipio se presentaron sobre las controversias políticas electorales. ¿Considera usted correcto esta propuesta del Tribunal Superior Electoral? Bueno, esta es una propuesta razonable, porque la verdad es que lo que hay ahora es un monstruo legal, lo que hay ahora es una incongruencia, porque en la Constitución del 2010 se establece un Tribunal Superior Electoral con parte de las funciones que correspondían a la Junta Central Electoral. Sin embargo, la ley electoral que establece la conformación y las funciones de la Junta Central Electoral es del año 1997 y no se ha modificado. Y efectivamente, tal como plantea el proyecto del Tribunal Superior Electoral, lo que trata de resolver es que las juntas municipales ahora mismo tienen dos órganos rectores distintos, es decir, en el fondo. O sea, porque esas juntas municipales tienen que pronunciarse, resolver lo administrativo y pronunciarse sobre lo jurisdiccional en materia electoral. Es decir, aquello realmente, es un dislate. Lo que hay ahora mismo es una situación muy irregular, es decir, es un dislate jurídico y administrativo lo que tenemos, y eso debe ser resuelto. Yo entiendo que la propuesta que ha hecho el Tribunal Superior Electoral debe ser la base de discusión para justamente resolver esos entuertos. Don Max Puig, uno de los temas medulares para la República Dominicana es la falta de oportunidad que tenemos nosotros los jóvenes, primero en la vida privada, para nosotros desarrollarnos como entes productivos para la sociedad dominicana, pero al mismo tiempo también para hacer política. ¿Qué visión tiene usted para la integración y la participación de los sectores que tradicionalmente hemos sido marginados, como la juventud, como la mujer y también aquellas personas que son discapacitados por naturaleza física? Bueno, pienso que estás tocando un tema fundamental. Porque la sociedad dominicana es una sociedad fundamentada en discriminaciones de todo tipo. Es decir, aquí la mujer es discriminada, los jóvenes son discriminados, las personas mayores, ¿verdad?, los ancianos son discriminados, las personas de determinadas preferencias sexuales son discriminadas, las personas de determinado color son discriminadas, de ciertos orígenes extranjeros también. Este es un país de discriminaciones, y en ese sentido hay que desarrollar políticas para superar todas esas discriminaciones. Y hay gente que dice, no, pero yo no soy negro, bueno, depende, es decir, yo no soy mujer, yo no soy hijo de haitiano, yo no soy homosexual, sin embargo, yo defiendo el derecho que tienen las mujeres. Es decir, ya no soy joven tampoco. Entonces, yo defiendo el derecho de las mujeres, yo defiendo el derecho de los jóvenes, yo defiendo el derecho de los que tienen preferencias sexuales distintas, defiendo ese derecho, defiendo el derecho de los dominicanos de origen haitiano. Yo no soy de origen haitiano. O sea, yo creo que si queremos vivir, como se dice la Constitución, de manera muy bonita y rimbombante, en un Estado social de derecho, tenemos que enfrentar todas esas discriminaciones. ¿O acaso, por qué en las encuestas
en la Gallup del año pasado, se establece que el 48% de los dominicanos y dominicanas quisieran vivir en el extranjero y que entre los jóvenes de menos de 35 años ese porcentaje llega a un 62%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la juventud está sufriendo en carne propia esas discriminaciones y esa falta de oportunidades. Algunos dicen, bueno, pero lo que hay que hacer es crear una ley especial para los jóvenes. No es tan sencillo. No es tan sencillo, porque decir que las empresas no paguen, es decir, no paguen determinadas tasas, no paguen la seguridad social a los jóvenes, eso lo que le puede hacer un daño tremendo al país, porque lo que van a hacer es despedir a los que ya tienen una cierta edad para poner a trabajar los jóvenes en empleos chatarras, en empleos sin derechos. Entonces es otro tema. Aquí hay que desarrollar una sociedad, realmente aquí hay que producir transformaciones importantes, aquí hay que superar el modelo de crecimiento económico con injusticia social que tenemos. Es decir, hacer una transformación de ese modelo que está basado en la desigualdad, es decir, para que realmente haya oportunidad para los jóvenes. El problema no es quitarle el trabajo a los viejos para darle empleos sin derechos sociales a los jóvenes, es decir, es transformar el modelo productivo para que los jóvenes puedan tener, y las mujeres, ¿verdad?, y todos y todas, podamos tener las mejores oportunidades. Hoy en el programa Periodismo y Sociedad hemos tenido a uno de los invitados más ilustres y con más profundidad en sus análisis políticos a nivel nacional e internacional y de lo que nosotros consideramos un referente para la juventud a nivel político que debemos lograr y llegar a ser. Aquí está el presidente de Alianza por la Democracia, Don Max Puig, y que desde ahora nosotros, por el aprecio y por la motivación que vemos en su figura, lo promovemos ya como un candidato a la presidencia, porque entendemos que la República Dominicana se desarrollaría y estimularía las políticas básicas de la superación económica para cada uno de ellos. En otra oportunidad vamos a tener más tiempo para seguir debatiendo los temas nacionales. Muchas gracias por la invitación y a todos pasen un buen resto de hoy miércoles.